¿Sabes qué es lo primero que destruye tu capacidad de actuar con inteligencia y moverte con estrategia en el mundo? El hecho de que no entiendes bien el conflicto que existe entre la moral social y la moral de la naturaleza. Y tus emociones descontroladas por el medio de todo esto, como la ira, el resentimiento, el apego y las expectativas que les pones a la gente. Cuando pierdes el control de tus emociones, entregas el control de la situación. Y en ese momento, estas emociones se convierten en armas que otros pueden usar contra ti. Por esto tienes que entender que el verdadero poder pertenece a quien sabe controlar no solo a los demás, sino sobre todo a sí mismo. Y si quieres dejar de ser víctima de tus impulsos, de tus actitudes, si quieres dejar de reaccionar y empezar a dirigir tu vida con enfoque y estrategia, lo primero que tienes que entender es cómo funciona realmente la mente humana y hacer la diferencia entre la moral social y la moral de la naturaleza, de la supervivencia. Porque las personas harán lo que sea necesario para satisfacer sus propios intereses y conseguir sus objetivos. A veces incluso si esto significa dañarte emocionalmente, económicamente, pisotearte, pasar por encima de ti, dañarte personalmente en el proceso, dañar tu reputación, tus sentimientos. Y esto no ocurre necesariamente por maldad, sino por una lógica mucho más profunda, más intrínseca. Porque en el ser humano conviven estos dos tipos de moral. La moral social, la que nos enseña que debemos ser buenos, ayudar, cooperar, extender la mano al otro. Y esta moral existe porque las sociedades existen estabilidad para sobrevivir. Pero también dentro de nosotros vive otra fuerza mucho más antigua, la moral del instinto, de la supervivencia, de la competencia. Y cuando las personas sienten que su seguridad, su comodidad o su ventaja social y su lugar en la jerarquía está en juego, esa ventaja moral se impone. La ley de la naturaleza prevalece. Y esta ley es muy simple. Cada individuo debe priorizar su propia supervivencia y su propio interés. Y mucha gente se niega a aceptar eso. Quiere pensar que vivimos en un mundo de cuentos, donde podemos cogernos de la mano, cooperar, ayudar, donde aunque no todo el mundo, al menos tu gente más cercana van a estar siempre a tu lado y van a velar por tus intereses. Pero la realidad es que las personas siempre defienden sobre todo sus propios intereses. Y si en algún momento te pasó que alguien, por ejemplo, un hombre, defendía tu interés, no es que él defendía el tuyo, es que en este momento su interés coincidía con el tuyo, nada más. Pero en el momento que deja de coincidir, esta otra persona, esta pareja, este amigo, tomará decisiones que lo benefician a él, no a ti. Y muchas veces lo hará sin avisarte. Y muchas veces lo hará sin sentirse ni siquiera culpable, sin pensarlo dos veces. Como dijo uno de mis autores favoritos, Oscar Wilde, todos queremos confiar en la bondad de las personas porque esperamos que algún día, cuando es necesario, nosotros mismos podremos beneficiarnos de ella. Y tú puedes creer que ciertas personas nunca serían capaces de hacer algo así, pero la historia ha demostrado una y otra vez que en circunstancias específicas concretas, cualquier persona es capaz de cualquier cosa. Y es cierto que la historia recuerda grandes historias, grandes casos de lealtad y amistad, pero son aún más numerosas las historias de traición y deslealtad, porque la mayoría de personas no se mueven por ideales elevados ni por un código de honor inquebrantable, sino por una lógica interna que cambia según la situación, los intereses y las circunstancias. La mayoría se mueven por impulso, por comodidad, por supervivencia y conveniencia personal, no por valores profundos ni principios autoimpuestos. Por esto, si no conoces bien a alguien, si no has visto una historia larga donde esta persona ha demostrado consistentemente que actúa desde un código moral sólido y autoimpuesto,
lo más seguro es deducir que es como la mayoría. Y la mayoría de la gente te va a traicionar en el momento oportuno. Y esta expectativa te permite protegerte de comportamientos ajenos y no sorprenderte cuando alguien tome decisiones que priorice su interés propio sobre el tuyo. Por eso, si quieres moverte con inteligencia en ese mundo, necesitas dejar de mirar a las personas solo a través de la moral social. Deja de ver a las personas según como tú crees que deberían de ser o te gustaría que fuesen y empezar a entender también la lógica de la naturaleza humana, que es mucho más antigua, porque solo cuando entiendes cómo realmente funciona el juego, puedes empezar a moverte por el mundo con estrategia. Y no estoy diciendo que tienes que dejar de sentir o ser una persona que no tenga empatía, pero tienes que empezar a analizar para no llegar a preguntarte por qué la gente me hizo esto, sino aprender a observar qué hay detrás de cada acción y sacar la lección que la vida tiene para ti en esta experiencia. Y claro, puedes pensar, pero ¿cómo puede esta persona actuar así después de todo lo que yo he dado, todo lo que yo puse de mí, después de todos los sacrificios que yo hice? La respuesta es dura, pero es realista. Muchas personas, sobre todo las narcisistas, no suelen valorar. Como dice mi madre, la gente aprecia un gesto por un tiempo corto en el momento que lo recibe, pero se olvida muy rápido. Y aquí está la realidad. Cuanto más das, cuanto más te sacrificas, tú lo haces creyendo que esto fortalece el vínculo. Pero desde la perspectiva de una persona narcisista, cada gesto que tú haces a veces aumenta la distancia entre ustedes, no la recorta. ¿Y por qué vas a decir tú? Porque al dar desproporcionadamente, tú te posicionas en un lugar de inferioridad con respecto a esta persona. Tú lo pones a un pedestal, tú lo elevas y él, sin darse cuenta, te ve cada vez más abajo, más inferior y asimismo se ve más arriba. Sí, sí, es lo que pasa muchas veces. El exceso de entrega puede reforzar la dinámica de poder de desigualdad, especialmente con personas que no operan desde un código moral sólido o que están muy centradas en sí mismas, en su propio valor. Hay que entender algo fundamental aquí. La otra persona no actúa contra ti, actúa a favor de sí misma. Y tú simplemente estabas en su camino. Y te digo esto porque necesito que cambies esta mentalidad de víctima que tienes ahora mismo. Esta mentalidad de alguien al que la vida le ocurre, al que la gente le hace cosas, al que la vida le está pasando. No, la vida no te castiga, la vida no te está pasando, la vida te entrena. Cada decepción, cada traición, cada conflicto son oportunidades de aprendizaje. Así es como lo tienes que ver. Por eso, cuando alguien te hace daño, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué realidad, qué carencia o qué defecto mío está activando esta situación? ¿Qué quiere la vida que yo aprenda a través de esto? Y cuando observas así, cada experiencia deja de ser un golpe aleatorio a tu ego y se convierte en una herramienta de entrenamiento para tu inteligencia emocional, tu estrategia y tu resiliencia. Y es así como empiezas a moverte en el mundo sin perder tu centro, sin entregar tu poder a las emociones de los demás y a la merced de cómo la gente va a decidir actuar en cada momento. Espero que te haya sido útil. Gracias.